Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 21 al 27 de noviembre, y tiene por título: ¿está su nombre en el libro de la vida? Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. Según Malaquías 3:16. ¿Qué libro ha estado escribiendo Jehová y qué contiene? Malaquías 3:16 menciona que Jehová siguió prestando atención y escuchando desde los cielos. Pero hizo algo más, aparte de observar las buenas obras y los pensamientos sinceros de su pueblo fiel. Malaquías añade que un libro de recuerdo empezó a ser escrito delante de él, y ese libro contiene los nombres de todos los que han servido lealmente a Dios. El hecho de que se llame el libro de recuerdo o libro de la vida indica que Jehová nunca olvidará a sus siervos fieles ni lo que han hecho para glorificarlo, porque para él están vivos en su memoria. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué nombres contiene el libro de la vida y qué podemos hacer para que nuestro nombre esté escrito ahí? Este libro contiene los nombres de todos los que adoran a Jehová con temor o profundo respeto, aman su nombre y tienen la esperanza de recibir vida eterna, ya sea en el cielo o en la tierra. Lo que podemos hacer para que nuestro nombre esté escrito ahí es cultivar una relación estrecha y personal con Jehová basada en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Veamos la pregunta número 3 y 4, parte A. Si nuestro nombre está ahora escrito en el libro de la vida, ¿significa eso que viviremos para siempre? Éxodo 32:33 muestra que los nombres escritos en el libro de la vida pueden llegar a ser borrados si los dueños de esos nombres pecan contra Jehová, ya que es como si estuvieran escritos con lápiz. Esto deja claro que tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida no significa que tengamos vida eterna asegurada. Al contrario, debemos seguir haciendo todo lo posible para que nuestro nombre siga escrito en ese libro hasta que Jehová los reescriba de forma permanente. Veamos la pregunta número 3 y 4, parte B. ¿Qué veremos en este artículo y en el siguiente? En este artículo y el siguiente veremos las respuestas a estas preguntas sobre ¿qué es lo que dice la Biblia sobre los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida y sobre los que no lo tienen? ¿Cuándo recibirán la vida eterna los que tienen su nombre escrito allí? ¿Qué hay de los que murieron sin tener la oportunidad de conocer a Jehová? Y sí, ¿es posible que sus nombres estén escritos en este libro? Vamos a pasar al primer subtítulo. ¿Qué nombres están escritos en el libro? Veamos la pregunta número 5 y 6, parte A. Según Filipenses 4:3. ¿Quiénes tienen sus nombres escritos en el libro de la vida? En el libro de la vida están escritos los nombres de 5 grupos de personas.
Según Filipenses 4:3, el primer grupo de personas son los seleccionados para reinar con Cristo en el cielo. En este texto el apóstol Pablo dice que este grupo es de los que ya están en el libro de la vida, pero añade que para que sus nombres no sean borrados de este libro simbólico, deben seguir siendo fieles. Veamos la pregunta número 5 y 6, parte B. ¿Cuándo se escribirán sus nombres de forma permanente? Sus nombres serán escritos de forma permanente cuando reciben el sello final, ya sea antes de su muerte o antes de que estalle la gran tribulación. Veamos la pregunta número 7. Como nos ayuda Apocalipsis 7, 16 y 17, a saber cuándo tendrá la gran muchedumbre de otras ovejas sus nombres escritos de manera permanente en el libro de la vida. Según Apocalipsis 7, 16 y 17. La gran muchedumbre de quien Jesús dijo que eran como ovejas que irían a la vida eterna, tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida de forma permanente, al cabo del reinado de 1000 años, cuando por seguir la guía de Jesús, se les considere fieles a Jehová. Veamos la pregunta número 8. ¿Quiénes no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, y qué les pasará? Los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida son los que pertenecen al grupo de personas consideradas cabras. Es decir, las personas que a lo largo de la historia han pecado a propósito con el Espíritu Santo. A ellos les espera la destrucción eterna, ya que sufrirán el castigo judicial de destrucción sin derecho a resurrección. Vamos a pasar al segundo subtítulo: los que van a resucitar. Veamos la pregunta número 9. ¿Qué dos grupos resucitarán en la tierra y qué los hace diferentes? Hechos 24:15. Hechos 24:15 explica que estos dos grupos que resucitarán en la tierra son los justos y los injustos. Lo que los hace diferentes es que los justos son las personas que sirvieron a Jehová durante su vida. Y los injustos son las personas que no les sirvieron antes de morir y que además en la mayoría de los casos mantuvieron una conducta alejada de sus justas normas. Veamos la pregunta número 10. ¿Por qué resucitarán los justos, y qué honor tendrán algunos de ellos? Estas personas justas resucitarán porque antes de morir ya tenían escritos sus nombres en el libro de la vida. Y al morir estos nombres no se borrarán porque seguirán vivos en la memoria de Jehová. Por lo que, cuando vuelvan a vivir en la tierra, sus nombres están escritos en el libro de la vida, aunque al principio solo estarán escritos a lápiz. Algunos de ellos tendrán el honor de ser príncipes por toda la tierra. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué necesitarán aprender los injustos para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida? Los injustos tal vez no conocieron las leyes de Jehová y no llevaron una vida justa antes de morir, por lo que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Pero cuando Dios los resucite, les dará la oportunidad que con el tiempo su nombre se escriba en este libro. En consecuencia, ellos necesitarán aprender a vivir según las justas normas de Jehová,
y para ello Jehová llevará a cabo el mayor programa de educación de la historia humana. Veamos la pregunta número 12, parte A. ¿Quiénes enseñarán a los injustos? Los justos serán enseñados por la gran muchedumbre y los justos resucitados, para que lleguen a hacerse amigos de Jehová y dediquen su vida. Este proceso será vigilado por Jesús y los ungidos en su papel de jueces. Veamos la pregunta número 12, parte B. ¿Qué les pasará a los que se nieguen a poner en práctica lo que hayan aprendido? Como Jehová y Jesús pueden ver el corazón de las personas, se asegurará de que nadie cause ningún daño en el nuevo mundo. Por eso, todos los que se nieguen a aceptar poner en práctica lo que han aprendido serán eliminados para siempre. Vamos a pasar al tercer subtítulo: la resurrección de vida y la resurrección de juicio. Veamos la pregunta número 13 y 14, parte A. ¿Cómo entendíamos antes las palabras de Jesús que leemos en Juan 5:29? En el texto de Juan 5:29, Jesús dijo que en la resurrección, los que hicieron cosas buenas, tendrán una resurrección de vida, y los que hicieron cosas malas, una resurrección de juicio. Antes entendía de que Jesús se refería a las cosas que harían los resucitados después de volver a la vida. En otras palabras, que después de resucitar, algunos harían cosas buenas, pero otros harían cosas malas. Actualmente ese texto tiene un nuevo entendimiento. Veamos la pregunta número 13 y 14, parte B. ¿En qué detalle debemos fijarnos al leer estas palabras? Al leer estas palabras debemos fijarnos con detenimiento lo que Jesús quiso decir, ya que Jesús no dijo que los que salgan de las tumbas harán cosas buenas o harán cosas malas. Al contrario, Él habló en tiempo pasado, porque dijo los que hicieron cosas buenas y los que hicieron cosas malas. Lo cual indica que Jesús se está refiriendo a las cosas que hicieron antes de morir. Veamos la pregunta número 15. ¿Quiénes recibirán una resurrección de vida y por qué? Los que recibirán una resurrección de vida son las personas justas. Es decir, las personas que antes de morir hicieron cosas buenas. Y la razón es porque sus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Claro, cuando los justos resuciten, tendrán que seguir siendo fieles para que sus nombres no sean borrados del libro de la vida. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué es la resurrección de juicio? Es el juicio de las personas que hicieron cosas malas antes de morir, ya que, aunque al morir sus pecados fueron borrados, no se encontrará en ellos un registro de lealtad, porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida, y tomará tiempo decidir quienes merecen que su nombre se escriba en este libro. Y para que esto ocurra, los injustos tendrán que dejar su mala conducta anterior y dedicar su vida a Jehová. Veamos la pregunta número 17 y 18. ¿Qué tendrán que hacer los que resuciten en la tierra y qué son las acciones que se mencionan en Apocalipsis 20,
12 y 13. Sin importar que hayan sido justos o injustos en el pasado, los resucitados tendrán que regirse a las leyes de los nuevos rollos que se abrirán durante los 1000 años. Y de acuerdo con lo que está escrito en esos rollos, se juzgará a las personas por sus acciones, y estas acciones no son sus hechos del pasado, ya que con la muerte quedaron absueltos de sus pecados. Más bien estas acciones se refieren a cómo respondan a las enseñanzas que recibirán en el nuevo mundo. Veamos la pregunta número 19. ¿Cómo terminarán los que rechacen esta magnífica oportunidad? Apocalipsis 20:15 lo dice claramente. Serán arrojados al lago de fuego, es decir, serán destruidos para siempre. De allí la importancia de asegurarnos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que no sea borrado hasta que llegue el momento de ser escrito de forma permanente por Jehová. Veamos la pregunta número 20. ¿Qué emocionante labor se realizará durante el reinado de 1000 años? Se llevará a cabo el mayor programa de educación que se haya realizado en la tierra, por lo cual será un periodo muy emocionante. Como podemos ver en imagen de portada, donde se aprecia a un hermano participando en este gran programa de educación y personas que murieron en diferentes etapas de la historia unidas, aprendiendo la justicia de Jehová, tal como se menciona en Isaías 26:9. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿qué respondería? La primera pregunta es: ¿qué nombres están escritos en el libro de la vida? Contiene los nombres de todos los que adoran a Jehová con temor o profundo respeto, y que aman su nombre. Nuestro nombre puede estar escrito en ese libro si cultivamos una relación estrecha y personal con Jehová basada en el sacrificio de su Hijo, Jesucristo. La segunda pregunta es: ¿qué es la resurrección de vida? Es la resurrección de los que hicieron cosas buenas. Y esta resurrección de Juan 5:29 es la misma que la resurrección de los justos mencionada en Hechos 24:15. Esta explicación encaja con lo que se dice en Romanos 6:7. El que muere queda absuelto de su pecado. Cuando los justos mueren, sus pecados quedan borrados, pero su registro de lealtad queda intacto. La tercera pregunta es: ¿qué es la resurrección de juicio? Es la resurrección de los injustos, y ellos serán juzgados, en el sentido de que serán evaluados. Tomará tiempo decidir quienes merecen que su nombre se escriba en el libro de la vida. Para que esto ocurra, los injustos tendrán que dejar su mala conducta anterior y dedicarle su vida a Jehová. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.